Pero el grave problema, fue cuando mi amiguito imaginario, entre comillas, empezó a tener la razón. E iba serpenteando en el barandal de la escalera. Esto que está aquí, por ejemplo, este hueso, ¿sí? Ujú. Este hueso no se dobla, No, ¿verdad que no se dobla? No hay no. manera, no hay manera. Pues se doblaba así, en ondulación. Y me dice el ángel, o sea que ustedes solamente creen en lo que ven. Y le dije, sí, solamente creemos en lo que vemos. Y dice, mentira, porque esa misma chica ve que su marido no la quiere y no lo cree. Hay momentos en los que algo ocurre y nadie más está ahí para verlo. No hay luces, no hay explicaciones inmediatas, solo la certeza de que algo cambió. Estas son experiencias reales, narradas por quienes las vivieron y aprendieron que la oscuridad no siempre se manifiesta con ruido. A veces solo observa. Bienvenidos a Sala Obscura, donde termina la lógica. Comienza nuestro relato. Uno. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Sala Obscura. Esperemos estemos siendo de su agrado en esta ya la segunda temporada del canal. Yo soy Eduardo. Hola, buenas noches, yo soy Erika. Bienvenidos a otro miércoles de Sala Obscura. Gracias por seguir acompañándonos. Y pues hoy tenemos una invitada muy especial que ahorita Lalo nos la va a presentar desde Buenos Aires. Sí, ya andamos internacionales. Ya, con todo. Con todo. Pues Lalo, pues comencemos. Preséntanos Hoy a te tus toca a ti. invitados. No, ¿No? Bueno. me gusta cómo presentas. Bueno, hoy esta entrevista la tenemos gracias a Erika, de una de sus compañeras del trabajo que nos hizo el favor de pasarnos el contacto de una angelóloga y también con conocimientos en demonología. Con ustedes, Sohar. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues yo con mucho gusto estoy aquí para platicar sobre estos temas tan, están como muy de moda, ¿eh? Está como muy de moda. Ya ahorita ya cualquier persona habla de ángeles y todo. Cuando yo era niña, nadie. Al contrario, era motivo de bullying, ¿no? Ah, no, Pero hablan pero por sobre lo superficial. Ajá. La información que se tiene de ángeles generalmente es por medio de la información que hay en internet o libros o cursos, ¿no? Uh-huh. Pero pues el tema de ángeles yo creo que es mucho más, la angelología en sí es mucho más profunda. Existen tres variantes. Uno, lo que son los expertos en ángeles, los angeloterapeutas y Uh-huh. los angelólogos. Okay. Somos tres ramas, digamos, diferentes. El experto en ángeles es aquella persona que se informa con cursos, con meditaciones, escribe libros, da conferencias sobre ángeles, sale en la televisión, Uh-huh. llame al 01800 Ángel Cielo, Sí. y que lo hacen muy bien, se informan muchísimo. El angeloterapeuta es aquella persona que se dedica a algún tipo de sanación y que hace una conexión meditativa o por medio de alguna facultad y hace meditaciones y se vale del apoyo, dice ser, de los ángeles y le dan valor, le dan crédito a los ángeles y la persona no se da crédito a sí misma como sanadora, Uh-huh. sino que atribuye a una conexión angelical. El angelólogo, que es lo que yo trabajo, somos más escépticos, Uh-huh. más pragmáticos, más aventureros, más subversivos, digamos más cientificones, ¿no? Entre comillas. No nos
nos basamos tanto en la fe ni en lo que hay en internet o en los cursos o en los libros, sino nos basamos directamente en la aventura de ir a los cielos. Ujú. Ajá, yo sé que cualquier persona dirá, esta está loca, ¿no? Sí, tendrá toda la razón, estoy súper loca. ¿Por qué? Porque hacemos una comprobación de que lo que realmente estamos nosotros trabajando sea con ángeles. No quiera decir que lo otro, las personas que trabajan con, no sé, con seres de luz, con extraterrestres, con maestros ascendidos, no quiere decir que sea algo malo, absolutamente no. Simple y sencillamente que los angelólogos lo que trabajamos es única y exclusivamente en los ángeles. Un poco lo que mencionaste en un principio con lo respecto a la demonología es porque pues es parte de la competencia y siempre hay Claro. que trabajar y conocer a la pared de enfrente, Sí, a la a la Pepsi como competencia de platicábamos enfrente. antes, ¿no? Sí. Ajá. Y ¿Se les bueno, ocurre alguna? sí, Soja, Ujú. ¿dónde empieza el gusto o la intención de conocer sobre ángeles? No me dio otra opción, ¿Por no qué? tuve otra opción. Nací, desde que nací, desde Ok. la cuna, ya hablaba con ángeles. Mi madre me decía que cuando ella escuchaba a la bebé cuchi cuchi gugutata gugutata y jajaja jajaja jajaja, me escuchaba carcajadas, ella se asomaba a la cuna y trataba de hablar conmigo y yo a mi mamá ni la pelaba, eh, ¿no? Y yo estaba siempre hablando con alguien. Siempre se me catalogó como déficit de atención, como con cierto rasgo raro, esquizoide, etcétera. Se me buleó muchísimo tanto en la familia como en la escuela, porque yo hablaba siempre con el típico amiguito imaginario, Ajá. que es muy sano en los niños. ¿Va? Pero conforme fui creciendo, ya como por ahí de los 5 o 6 años, ya era insoportable, ya mi familia no me toleraba porque yo hablaba de cosas, decía, cuando los niños hablan de cosas no pasa nada, el niño está loco, se está imaginando, está tratando de llamar la atención, etc, 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 todas las etiquetas que le ponen a los niños. Pero el problema, el grave problema, fue cuando mi amiguito imaginario, entre comillas, empezó a tener la razón. Y ahí es donde vino la bronca, ¿no? Detalles tan bobos como, no voy a salir a jugar al parque, ¿por qué? No voy a ir al jardín, ¿por qué? Porque va a llover. O, la tía fulana, la tía Yetaba no va a llegar a comer, ¿no? Y Ok. cuando empezaron a suceder estas cosas, entonces se me catalogó como loca, como poseída, como satánica, como rara, ¿no? Ujú. Hasta que llegó un momento, yo vengo de familia judía, entonces es un poquito cuadrada la cosa, Sí, ¿no? Porque yo me estaba saliendo del molde. del parámetro de todo esto, aunque no era familia ortodoxa, no, pero sí había ciertos principios religiosos o espirituales atentados en contra de todo esto. Y aparte yo soy subversiva, irreverente, rebelde, maleducada, me gusta el rock, me pongo tatuajes. Entonces, pues salí por completo de todo este parámetro. Y entonces, hasta que muchos años después, este amiguito imaginario y sus múltiples compañeritos me dijeron que eran ángeles, pero yo tenía que comprobar que realmente eran ángeles. Claro. Y entonces me dediqué a estudios desde teosofía, teología, metafísica, cuarto camino, para reconfirmar y confirmar que con lo que yo hablaba fueran ángeles. Y aún así, de todos modos, pues hay personas que todavía tienen estas dudas por algún parámetro religioso que pueda tener la persona, ¿no? Sí.
Ya me ahorraste una pregunta. Sí, una de las preguntas que pensaba ya hacer es hasta dónde era o hasta dónde sabías tú reconocer la diferencia entre lo que fuera tu mente y lo que fuera realmente un ángel, pero ya me lo dijiste, te daban pruebas. Claro, hay que probarlo. ¿Cómo se puede probar? Es muy fácil, ¿sí? Siempre fijémonos cuando tenemos alguna facultad, porque hay muchas personas que nacen con algún tipo de facultad y tienen miedo de mi facultad, estoy hablando, tengo sueños, ay, son sueños proféticos, qué miedo, ¿cómo le digo a la abuela que la soñé, que va a fallecer? O sea, todo este tipo de cosas. ¿Cómo saber que con lo que hablas sea, vamos a ponerlo del lado bueno y no del lado destructivo? ¿Ok? Siempre fijémonos en lo que piden, en lo que dicen, en lo que otorgan. Un ángel jamás va a pedir que le prendas una vela o que le pongas un sacrificio o que le hagas reverencia o que pongas altares. La gente lo hace a algunos ángeles, pero por sus creencias esotéricas, holísticas o religiosas. Pero el ángel no lo está pidiendo. La gente lo hace porque me hizo el milagro, porque me ayudó, porque los ángeles no son santos, no son dioses, no son vírgenes. La palabra ángel en español significa mensajero de Dios. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando son mensajes, a quien le dan crédito y a quien dicen, tú haz todos los altares y las meditaciones y las oraciones que quieras, pero no a mí, sino a tu fuente creadora, a tu creador, al todopoderoso. ¿Será ¿no? que al humano No, le gustan los rituales y por eso tanto de velas, tanto cosas? ¿perdón? ¿Que será que Perdón. a los seres humanos nos gusta tanto los rituales Claro, que ponemos que la vela, que el claro, incienso, que como tú claro. dices, los altares? Si te fijas, el ser humano desde el primitivo, no es porque sea malo el ser humano, no es porque sea un error el ritual, sino porque trata de buscar desde los primeros habitantes, vemos como cavernícolas, si es que así es el principio, que no es el principio, pero bueno, a lo que nosotros conocemos históricamente o científicamente, el hombre primitivo decía, eso que está allá arriba seguramente es un dios, y le llamamos sol. Eso que está allá arriba seguramente es una diosa y le llamamos luna. Entonces siempre había climas hostiles y entonces ellos empezaron a decir, vamos a ofrendar esto para que haya sol, para que haya cosecha, para que haya buen clima. Entonces empezaron el ser humano a ritualizar o a hacerse creencias para beneficio. Y bueno, resultó que a la gente que cuando ritualiza les funcionan las cosas. Los ángeles siempre han dicho que el ritual, más que el propio ritual, es, es la creencia, es la fe, es el poder mental. Nosotros somos bien poderosos. Lo que pasa es que no le damos poder a nosotros mismos, le damos poder a políticos, a artistas, a brujos, etcétera, y no nos damos cuenta que todos tenemos un potencial poderoso con nuestra mente, con nuestras intenciones, ¿no? Sí. Ya vas. Ay, qué interesante, es que esto es muy bonito. Gracias. Y cuando un ángel se te presenta o se te manifiesta, ¿cómo ocurre? ¿Cómo sabes que está ahí? ¿Te da una señal? ¿Llega de repente? Híjole, eso es muy buena pregunta porque todo el tiempo están con nosotros. Ajá. Las religiones hablan de un ángel guardián. Tal vez es semántica, pero la forma correcta de hablar no es nada más ángel guardián, sino más bien es un ángel acompañante, ¿no? Guardián, la palabra guardián me da la idea de que me va a pasar algo, ¿no? Y a la hora de la hora ese ángel
guardián, entre comillas, ni me protegió, ni me ayudó, ni me advirtió, ni me hizo el milagro. Me asaltaron, o me caí, o me enfermé. Entonces, ¿de qué guarda estamos hablando? Pero si estamos hablando de un ángel acompañante, de un guía, de un mensajero, constantemente me está enviando mensajes. Estos mensajes tienen que ver con él. No estás solo. Tus oraciones son escuchadas, aunque tú esperas un tipo de respuesta. La respuesta tal vez no la ves, pero es diferente, pero es respuesta. Ajá. ¿Cómo saber que siempre está con nosotros? Siempre. Eh, eh, Tal vez me sea más fácil a mí porque los veo, Claro. los siento, los intuyo, los escucho, los sueño. Yo estoy consciente de que están conmigo todo el tiempo. Y me cuesta trabajo entender cuando una persona se siente sola. No entiendo por qué se siente sola cuando está acompañada de un ángel, o están acompañadas personas de hadas madrinas, de dragones, de seres de luz, de guías espirituales, de extraterrestres, pero la persona no lo ve. ¿Cómo saber qué me está enviando? ¿Qué mensaje me está dando un ángel? Todo ser humano siempre tenemos focos rojos, siempre, pero no les hacemos caso. Chicas que se enamoran de un chico, y este chico desde que son novios algo hay ahí, no le hace caso a esos señales. Ajá. No le hace caso, ¿sí? Personas que van a atravesar una calle y siempre dicen, es que no lo vi venir. Pero cuando hablas con la persona, ya en terapias, y te dice, algo me dijo que no fuera, algo me dijo que no diera el paso. Hay personas que le hacen caso a ese algo me dijo, pero hay personas que omitimos esos focos rojos. Los ángeles constantemente están en comunicación por medio, ya sé que van a decir, es que cuando ves una plumita que cae, es un ángel. No, los ángeles no son aves. Las alas que tienen no son alas de pollo, son halos de luz. ¿Sí? Que tienen movimiento, ¿sí? Y el hombre antiguo, en las cuevas rupestres, encontramos que había estos hombres que se dibujaban y con algo que tendría probablemente movimiento, y de ahí vino la idea de que son alas de pollo. No, cuando ves una plumita que cae por ahí, era un pajarito, Sí. o algunas palomas que se picotearon, porque las aves son un poquito violentitas, ¿eh? Yo estudié etología y estudio comunicación interespecies, y sí, las aves son a veces muy, muy loquitas. No, pero, si vas en un camión y vas diciéndote a ti mismo, nadie me quiere, estoy solo, y de repente en el camión, en la radio sale una canción, tal vez, que diga, como yo te amo, como yo te amo. No sé, ¿sí? O sea, Ajá. tal vez es un mensaje. Ajá. Tal vez la sonrisa de un niño, tal vez el aroma de una flor, y tal vez te parezca una insignificancia ante tus problemáticas, como falta de trabajo, falta de dinero, falta de pareja, situaciones familiares hostiles, ¿sí? Tal vez te parezca una tontería, pero ese es el lenguaje de los ángeles. El lenguaje de los ángeles es el amor. ¿Cómo comunicarnos con ángeles? Con amor. Ay, qué bonito. Hay gente que hace meditaciones, Sí, que se claro. mete ayahuasca, que se mete, sí, lo que quieran, mota, lo que quieran. Sí, métanse lo que quieran. Está padre, está chido, está chido. Ajá. Bueno, en mi caso, yo ya estoy pacheca natural. Ya no lo necesitas. Ya no lo necesito. Ajá. Pero el lenguaje para comunicarnos con un ángel es el amor. Y ahí está la situación, porque los seres humanos nos cuesta mucho amar.
Nos enamoramos. Hoy precisamente, que es día de Del los amor. enamorados. Ajá. ¿Ok? Y qué bonito, el ser humano se enamora. Claro. Ajá. El enamoramiento es miento en el amor. Ay, qué A ver, lindo. que haya un día que sea día del amor Oye, verdadero. oye, Soja, ¿y algún ángel en especial que tengas que siempre esté contigo? El tuyo. O sea, Todos cada uno tenemos, de nosotros siempre tenemos nuestro ángel acompañante. Ya sé que habrá personas que te ajá, digan, tu ángel es Miguel, tu ángel es Gabriel. ajá, Ajá, son arcángeles, son diferentes. ok, Siempre la gente cuando maneja el tema de ángeles hablan sobre la arcangelología. Nada más arcángeles. ¿Y los demás? Serafines, querubines, principados, dominaciones. Sí, ¿Dónde están? es lo que ¿Sí? estaba yo leyendo el día que te contactamos, ¿no? Que había tres tipos o tres niveles. Hay muchos Ajá, más. El ser humano solamente conoce 3 niveles ok. con 3 categorías cada uno. Ujú. ¿Sí? Están hablando de 9 cielos. Ajá, pero hay muchos más. Hay Ah, muchos más que están adentro de la fuente y hay otros que están mucho más afuera de la fuente. Y se confunden mucho con seres ascendidos, con extraterrestres. Hay ángeles que, por ejemplo, son pelotas. ¿No? Son como unas pelotas así, ajá, que tienen movimiento y la gente los confunde con ovnis, ajá, que sí hay ovnis, pero aparte también hay ángeles, ¿no? Son los tronos, por ejemplo, son unas pelotas. Y es que tienen multiformas, multitamaños, multicolores. Hay ángeles que en sus halos, lo que la gente le llama alas, tienen ojos, ¿no? Y la gente dirá, ay, qué horribles. No, no, no lo son. Lo que pasa es que al ser humano todo le da miedo. Y en lo exacto. que le debería dar miedo, no le da miedo. es El verdad. ser humano Sí. estamos equivocados. Nos da miedo una bruja, por ejemplo. Ujú, Cuando sabemos que una bruja, la palabra bruja en español significa mujer con sabiduría. claro. Ajá, les da miedo una bruja, pero no les da miedo un político, ¿no? Eso sí sería terrible. Bueno, a mí sí me están dando miedo algunos. De Algunos, cierto. exactamente. No nos da miedo nuestras acciones inconscientes. A veces habría que revisarnos también, porque a veces nosotros mismos nos damos miedo. Ujú, Cuando tienes exabruptos de violencia, de ira, de envidia, de coraje, de depresión, ¿no? Ujú. Oye, Sohar, ¿y cuándo es el momento en que decides dar el siguiente paso? A decir, ok, ya los veo, quiero canalizar, quiero ayudar a la gente. Se dio solito, ¿eh? Se dio solito cuando estaba yo en la primaria, cuando era la hora del recreo, corría yo al columpio. Ujú. Siempre me agandallé el columpio yo, ajá, ajá. Me subí al columpio y de repente llegaba una niña y me decía, oye, ¿voy a pasar de año? Y yo le amo. decía, no, estudia, el que sigue. Y El que luego sigue. llegaba otro, ajá, oye, ¿le gustó a fulanita? Yo, no, a ver, ¿qué sigue? Ajá, y yo llegué a tener una fila de niños que me preguntaban cosas, pero los niños creían que era yo. De hecho, yo hubo un tiempo que pensé que yo era yo, pero no, me di cuenta que eran los amiguitos imaginarios de cada niño, ¿no? Y me acuerdo que una maestra un día me preguntó, ¿qué les dices? Y yo les dije, les leo la Biblia. Ah, mira. Ah, Ni tenía Biblia, ni leía nada, pero la maestra nunca indagó si realmente era eso. O sea, muchos maestros de escuela no tienen la mínima nada, y dejan que los niños elaboremos una cantidad de cosas, y se fue dando, ¿eh? Se fue dando poco a poco. Curiosamente, en el único lugar donde no me, no me tomaban en cuenta era en la familia. Ajá, pero de ahí en fuera, en la gente, en el externo, se empezó a dar, y llegó un buen día que dije, voy a ordenar todo lo que me han dicho los ángeles desde que yo tengo uso de razón hasta ahora que soy una señora
mayor, ¿no? Entonces hice la creación de un diplomado de angelología, donde vemos aproximadamente 90 módulos que son relacionados al estudio de los ángeles, como aromaterapias, como un reiki con ángeles, como yoga con ángeles, como numerología con ángeles, cartas astrales desde el punto de vista angelical, etc, etc, etc. Sí. Y hay otra de tus virtudes que por ahí leí, es que también te inclinaste por la suicidología, si mal no Sí, recuerdo. soy terapeuta en suicidología, Ya independientemente es, de... perdóname, perdón. Si no se, Sí, ya sí. Ari ya no me lo toma porque sabe que si no se me va el avión gacho. Este, como ya ahorita está pasando. Eh, ya más o menos nos diste un preámbulo, ¿no? En que partiste diciendo que la gente nunca está sola. Pero, ¿tú por qué decides dar ese paso hacia la suicidología? Ah, es una historia larga. Tuve contacto con situaciones parecidas. Al dedicarme a trabajar con ángeles, eh, tuve consultas, hago consultas personales y me di cuenta que hay una tendencia impresionante, perdón, es que No, no te traigo No te cierta preocupes. preocupes. alergia, traigo cierta alergia. Me di cuenta que una de las cosas más fuertes que tiene el ser humano no nada más es la depresión, sino también una falta de sentido de vida. Y el tema del suicidio estuvo cerca de mí por situaciones personales con gente que muy cercana a mí. Y entonces me empecé a interesar muchísimo en ese tema. Tuve que tomar diplomados sobre suicidología, mamás de asesinos en serie, violencia parafílica, violencia infantil, todos estos temas turbios, oscuros, muy Ujú, oscuros, ajá, sobre estos, no nada más trastornos mentales, sino que no todo el tema de suicidio es depresión o es trastorno mental. También el ser humano cae en oscuridad, en desolación. Imagínate una persona que le dicen, tiene usted una enfermedad terminal, le quedan unos cuantos meses de vida, pues claro que la persona piensa en ello y no tiene trastorno mental, ni es una depresión, es un shock. Es un ujú. shock emocional muy fuerte y me interesó el tema precisamente por tantas personas que están relacionadas con eso. Y ya va en aumento en el mundo, pero es un tema que está totalmente tabú. No lo tocan, ni les interesa, ni a los políticos, ni a la economía, ni a los laboratorios médicos, porque no tiene cura, porque Ujú. no es una enfermedad, porque tampoco está catalogado como trastorno o como un síndrome. Es un fenómeno muy importante a estudiar. Nada, nadie ha dedicado presupuesto a la verdadera investigación y sobre todo a la prevención. No existe en el mundo. No existe. ¿Por qué? Porque no deja dineros. El corona sí deja dineros, muchos dineros, por vacunas o por cubrebocas o por alcohol o por sí, es un Ujú. negociazo el corona. El suicidio no No, deja. que es todo lo contrario, porque incluso hasta le ponemos etiquetas y no etiquetas bonitas a las personas que intentan hacerlo. Así es, por ejemplo, a nivel religioso se les condena, hay religiones o filosofías que dicen que es el único pecado que es imperdonable. Ajá. Sí. Wow, ¿no? Tampoco es un chiste, tampoco es una cosa, no, de ninguna manera. Es un tema bastante cruento y doloroso. Voy a decir algo que no he dicho. Yo a los 12 años intenté suicidarme con pastillas. ¿Sí? Y fíjate que es una cosa que
está pasando más. A partir de pandemia, un poquito antes de pandemia, las estadísticas empezaron a subir muchísimo. Después de pandemia te puedo decir que ahorita, fíjate, el corona, según algunas estadísticas, ha habido, gracias al corona, ha habido más o menos como el 13% de decesos en la humanidad, que es muchísimo. Ajá. El suicidio, más del 16% de la humanidad. La violencia, 35%. Pero solamente hablan de corona. Y la gente solamente le tiene miedo al corona y no le tiene miedo, ajá, a tratar con sus hijos, a tener un acercamiento con sus hijos. Ajá. Las estadísticas ahora, antes eran puros adolescentes, la mayoría, ahora son niños que están cometiendo suicidio en el mundo. Han cambiado mucho las estadísticas. Cuando estuvo la pandemia, eran niños y personas de adulto mayor. Y ahorita regresamos otra vez a los adolescentes. Sin embargo, cada vez se encuentra que los pacientes están más chiquitos ahora. Te puedo decir que mi paciente más pequeña tiene 6 años de edad. Mi vida. Muy chiquita. Eso es de pánico, ¿eh? Sí. Eso es de pánico. Eso sí es de miedo. Eso sí es de miedo, sí. Oye, Soja, y a nivel espiritual, todos esos seres que decidimos en algún momento ya no ser humanos y trascender, esas almas a nivel religión dicen que se van al infierno porque se quitó la vida. ¿Qué pasa con esas almas? Según los ángeles, Ajá. todos, desde el asesino, el ladrón, el marihuano, la chica trabajadora sexual, un asesinado, un accidente o una enfermedad terminal o un suicidio, todos son recibidos por la fuente amorosa y todopoderosa. Todos. Claro que es un punto de vista desde los ángeles. Claro. Las religiones tienen otro discurso, ¿no? La sociedad dice es cobardía, la sociedad dice es un pecado, la sociedad calla. ¿De qué murió el abuelo? De un infarto, ¿sí? Y no dijeron que acabó en una desolación absoluta y decidió por motu propio irse, ¿no? No estamos hablando de que es un chiste, un juego, no, es una muerte más. Para Dios es recibir a la persona con amor, haya sido como haya sido. Ahora, Sojar, metiéndonos ahora sí un poquito más hacia el enfoque del canal, ¿en qué momento empiezas a saber que existe el otro bando? La competencia. La competencia. Sí. En el momento, es que es científico. Mientras dicen que es lo paranormal no tiene una comprobación científica, disculpen, pero sí la tiene. Es muy sencillo. Ok, vamos a suponer que yo veo una sombra. ¿Sí? Uh-huh. La gente se espanta. ¡Ay! Vi una sombra. Sí. ¿Qué generó la sombra? ¿Temor? La luz. Perdóname. La luz. Uh-huh. Sí, o sea, yo aquí no lo podemos ver en la pantalla, ajá, pero nosotros podemos poner un objeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un foco, ¿sí? Y si yo pongo mi mano aquí, está generando una sombra. Uh-huh. Entonces yo me voy hacia la sombra y la sombra me da miedo. Pero si yo volteara, vería que quien está generando la sombra es justo la luz. Existe la sombra, existe la luz. Mientras haya luz, existirá la sombra. Es una parte del equilibrio. El equilibrio es así. No todo es día, también hay noche.
Exacto. Los seres humanos también tenemos nuestra luz y también tenemos nuestras sombras. A veces nos espantan nuestros propios monstruos interiores. Entonces, la existencia de de la oscuridad es parte del equilibrio. Cuando hablamos, en la angelología se hace un estudio de lo que es la construcción. Lo que es la luz es construcción, construcción, construcción. Y hay seres humanos también que así somos, constructivos, constructivos. Pero tiene que haber un equilibrio. No todo es construcción. Tiene que haber una parte que sea destrucción, destrucción, destrucción. Y hay seres humanos que son totalmente destructivos. Conocemos a muchos que hablamos de México, que vivimos en una situación de violencia extrema, donde es destrucción. Es destrucción. Y tal vez parezca algo descabellado, pero es parte del equilibrio. En la naturaleza existe. Hay especies animales que llega un momento que son tantos, hay poblaciones de hámsters que son tantos, que ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se van acabando, ¿no? Entonces, es parte de la luz. Parte de la luz es la sombra. Parte de la sombra es la luz. Y es un principio físico cuántico. Lo podemos comprobar. ¿Qué hay dentro de la luz? ¿Qué hay dentro de la luz? Hay sombra. ¿Qué hay dentro de la sombra? Luz. Es algo muy extraño, ¿sí? Pero está comprobándose. Y es parte de ello. Entonces, lógico que así como hay ángel, hay lo que se le denomina demonio. Y no es el diablo. Todos creen que es un enemigo, el maligno. Si supieran que son millones y millones y miríadas de ángeles como miríadas de demonios. Y también el estudio de la demonología también tiene sus planos. Así como los ángeles se habla de jerarquías o de categorías angelicales, lo mismo hay con la demonología. No es lo mismo los Luzbel, que los Satanael, que los Asmodeus, que los Mefistófeles, no son lo mismo. Es como habláramos de los Migueles, los Urieles, los Gabrieles, etcétera, ¿no? Que son capitanes de ejércitos, tanto de un lado como del otro. ¿Y por qué? Porque es equilibrio. Cada ángel que emana luz, no es luz, emana luz. Hay la parte competitiva, que es la de la destrucción. Así como hay luz, hay sombra. Así como hay sombra, hay luz. Y el estudio de la demonología, créanme que es un estudio maravilloso, que tiene una fascinación del estudio, es una fascinación. Y eso nos lleva a lo que se le denomina exorcismo. No todos los demonólogos son exorcistas, ni todos los exorcistas son demonólogos, ¿no? Son mundos maravillosos, son laberínticos esos mundos, tanto de los unos como de los otros. Oye, Sohar, o sea, como, a ver, desmiénteme si estoy mal o como entiendo es, así que como a nosotros, a los humanos, como los violadores, como las cosas que hacen malas, no es que sean ellos, es porque a lo mejor algún demonio lo está manipulando, o es porque de plano está en su ser. Es porque mira, mucha gente para evadir su responsabilidad y para evadir sus culpas, dicen, no fui yo, fui tentado por el maligno. Y el maligno se te queda viendo como diciendo, ja, 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 ja. No seas, eres tan cobarde y tan hipócrita que no te haces responsable de lo que realmente tú eres, ¿no? Creo que mucha gente dice que les tiene miedo a los fantasmas o a los extraterrestres o a los demonios. Es peor el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué es peor el ser humano que un demonio? Ya sé que va a haber algunos religiosos que me digan, ay, no es cierto, ¿qué está diciendo? No,
Recordemos que en la Biblia, por ejemplo, la gente que le gusta la Biblia, dice que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza divina. Ujú. Entonces, ¿quién es el divino? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el Hijo de Dios? El ser humano. El ser humano es muy poderoso, pero le regala el poder a un demonio. Un demonio no fue creado a imagen y semejanza. Un ángel tampoco fue creado a imagen y semejanza. Ese fue el ser humano. El ser humano es muy poderoso, pero su poder se lo regala al dinero, al sistema, a una religión, a un partido político del mundo me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a un país, ¿sí? Entonces el ser humano no se hace responsable y dice, me hicieron brujería, no fui yo no soy infiel, ¿sí? Me acosté con la secretaria, con todo respeto a la secretaria, solamente estoy poniendo un ejemplo, me acosté con la secretaria porque ella me embrujó. Ahora resulta que por una brujería el señor es infiel. Si de veras fuera tan buena bruja, la secretaria no embrujaría a tu pareja, Claro. embrujaría a Millonario, a Luis Miguel, a Ricky Martin, no sé. Exacto, no Sí. embrujarías a tu jefe. Pues no, Sí, man, claro. no. O sea, entonces no tiene tanto poder la secretaria. Para empezar, no sería secretaria, sería una diplomática importante de la sociedad, de la élite, ¿no? El que existe la élite y que sí es perversa, sí, es así, ¿no? Pero estos asuntos de no te responsabilizas. Dices que es brujería o dices que fue un contacto demoníaco. ¿Y tú? ¿Y tu responsabilidad? ¿Y tu voluntad divina dónde está? ¿Y tu imagen y semejanza divina? ¿Y tu respeto a ti mismo y a los demás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el valor, la virtud del ser humano? ¿Sí? Al ser humano no se le toca, no se le golpea, no se le viola, no se le aplasta, no se le humilla, no se le insulta, no se le critica, no se le pone apodos para burlarse. No, hay respeto. ¿Dónde está tu responsabilidad? No seas cobarde, ¿sí? Y di lo que eres. Que estás muy dañado. Que estás muy dañado. Ajá. A lo mejor realmente sufres tanto que estás haciendo daño a los demás. Eso sí es cierto. Por eso es tan importante las infancias. Por eso trabajar con niños es un honor, un privilegio, una responsabilidad. Porque ese ser humano pequeñito tú no sabes en lo que se pueda convertir. Claro. Hablando de, en ese caso ahorita de pequeñitos, había una pregunta que estábamos comentando Lalo y yo, que si en verdad hay niños malos. Hay tendencias que todos los seres humanos tenemos. Tenemos desde lo más luminoso y lo más hermoso hasta la oscuridad más profunda. Y depende mucho de nuestros adultos, cómo se desarrolle ese peque. Hay tendencias, ya hay peques que tienen tendencia a la fuerza. Si está mal enfocada, entonces se va a convertir en, si el peque ya hace bullying, es por algo, es gratuito, ya él tiene tendencia a la fuerza. Pero si a esa fuerza le incluyen, como si fuera un sal y pimienta, un platillo, le incluyen un abandono y escucha de los adultos cosas, ¿qué quieres que haga ese peque? ¿Sí? Hay tendencias. Todos los seres humanos tendemos a ser unos más sociables, otros más alegres, otros más con carácter más fuerte. En otros países, en Finlandia, Holanda, hay un estudio minucioso al carácter de cada nene. Han hecho
estudios donde dividen, este nene es amarillo, este nene es rojo, este nene es azul, este nene es verde, y viene todo un estudio psicológico de los colores para dividir el temperamento y el comportamiento de cada peque. Ajá. Y los papás, mira, este niño es amarillo con papá rojo y mamá azul. Entonces, o sea, yo sé que estoy hablando de cosas locas, pero eso se aplica en otros países y tiene muy buenos resultados. Irlanda, Finlandia tienen unos resultados maravillosos para fomentar la tendencia que lleve un chico a ser más pasivo, a ser más activo, a ser más creativo, etcétera, ¿no? Eso no lo hay en México. No lo hay en México. En muchos países no lo hay. Y luego vemos verdaderos monstruos sociales, ¿no? Sí, claro. Que al final, pues yo creo que no es su culpa. Son tendencias. Ajá. Y y en tu experiencia, ¿nos pudieras platicar alguna historia que hayas vivido un poquito ya con más de cerca con el ángel o con el demonio? ¿O con un demonio? ¿O con un ángel, mejor dicho? Es más o menos lo mismo, nada más que de diferente bando, ¿no? Sí. Pero porque son muy fuertes los dos. Cuando yo estudié demonología y exorcismo, que justo fue un sacerdote católico quien me formó, yo tendría aproximadamente como unos, qué sé yo, como unos 6 años de edad, cuando empecé a estudiar teología, teosofía y todo esto, ¿no? Eh, el caso es que este sacerdote me llevó a mi primer exorcismo, ¿no? En el primer exorcismo. Yo tendría creo que como 14 años por ahí, ¿no? Como 14 años y resultó que él ya me había preparado, este sacerdote, muy bien. Él es jesuita, ya vive muy, muy, muy grande. El padre ya es muy, muy viejito. Y él yo creo que me conoció cuando él tendría como unos, no sé, muy joven, como unos 25 años, una cosa así. Y él es exorcista, jesuita, y entonces me lleva y me dice, bueno, ya estás preparada, ya te instruí sobre todo lo que hay que hacer. Yo llevaba una cajita con agua bendita, con la cruz, fíjate, diciendo judía, diciendo judía. Ya, y pues siempre hay un judío que se mete en lugares donde no lo llaman, en fin. Ahí voy, ¿no? Me encantaba estudiar con el padre, ¿no? Y le agradezco mucho todo lo que me enseñó. Entonces llegamos al exorcismo, ¿no? Y me acuerdo que abre la puerta para esto, antes de llegar a la casa donde estaba la persona poseída, ¿no? Entonces me dijo, mira, ¿ya te diste cuenta que cómo está la calle? Yo, sí. ¿Ya viste los bichos? Sí. ¿El olor? Sí. ¿Ya viste a las personas? ¿Cómo están mirando? Yo, sí. eh, eh, ¿Ya te diste cuenta de esto, de esto? Y yo, sí, o sea, a bichos, cucarachas, Plagas. gusanos, ajá, que están alrededor de la casa, o sea, en la calle, ¿no? El típico perro negro, las personas con miradas raras, y yo así como que dije, oh, hijo, creo que pues eso solamente se veía en las películas, Claro. ¿no? Total que llegamos a la casa, abre la puerta una señora, ¿no? Y nos dice, el padre, ¿es la casa de la familia fulana? Sí, sí, sí. Y la señora abrió la puerta con un miedo y voltea a la escalera de atrás y dice, ahí viene, ¿no? Y yo dije, pues ¿quién viene? ¿Quién? ¿No? De una escalera de arriba que se veía de la puerta de entrada, de una escalera, iba bajando una chica, creo que era mujer,
pero no bajó con la escalera. Ella iba vestida con un camisoncito, así como esta imagen de la película El Aro. Ujú. Ajá, hagan de cuenta, así, toda la greña así, y como un camisoncito blanco, e iba serpenteando en el barandal de la escalera. Esto que está aquí, por ejemplo, este hueso, ¿sí? Ujú. Este hueso no se dobla, No. ¿verdad que no se dobla? No hay No. manera, no hay manera. Pues se doblaba así, en ondulación. Todo el cuerpo se ondulaba y serpenteaba en la barandal de la escalera. Cuando yo vi eso, patas, ¿para qué te quiero? Corrí, ya me habían instruido y no, no. Fue una locura, locura. Corrí, yo no sé cómo llegué a mi casa. No me acuerdo cómo llegué. El caso es que eh, me quedé en casa aterrada y me dijo el padre, después me llamó por teléfono, ¿no? En aquellos entonces no había ni Viper, ¿no? Y entonces me llamó y me dijo, exactamente lo que te dije que no hicieras fue lo que hiciste. Te dije, no tengas miedo. Quien es hijo de Dios eres tú, no lo que se le metió a esa chica, ¿no? Y yo dije, no, ni más, ni más, ni más, ni más. Yo moría de miedo, Claro. moría de miedo, ¿no? Y justo es lo que no hay que tener, pero pues fue lo primero. Pero lo peor de todo es que dejé al padre sin la cajita que llevaba. Así como Van Van Helsing, Helsing. que llevaba todo para el vampiro, no, pues yo dejé al padre sin cajita, él ya no sé cómo solucionó el asunto el padre. El caso es que yo corrí, fue mi primer exorcismo, claro, ahora no, ahora es diferente. No tengo un exorcismo cada 8 días, eso es Claro. muy poco frecuente. Aunque la gente diga, el fulano estaba poseído, no, una posesión demoníaca no se parece en nada a una película, es muchísimo peor, muchísimo peor. Pero bueno, ¿no? Es un mundo interesante. Ajá, porque no trabajo yo, sino quien trabaja son los ángeles. Y realmente ver el pleito entre un demonio y un ángel es una película épica, o sea, ni Ben-Hur, o sea, es impresionante ver cómo se tratan, uno sacando al otro. Lo único que uno tiene que cuidar es a la persona, el cuerpo físico de la persona. Muchas veces un mal exorcismo tiene finales trágicos, como estos casos reales de Emily Rose, ¿no? Lo que hay que cuidar es que no le vaya a dar un infarto a la persona, porque la energía no es el demonio, es la energía que un cuerpo físico tiene que pasar, es bastante fuerte. Eso sí es lo único que hay que cuidar, el cuerpo físico de la persona. Hay personas que no lo resisten, hay personas que llevan poseídos ahí como un mes, sin comer, sin beber agua, y 5 o 6 personas no pueden detener a una chica de 14 años. Es impresionante, la fuerza que tienen, y que mucho hay también en las enfermedades psiquiátricas, mucho hay eso también, ¿no? Hay que saber bien cuando es un enfermo psiquiátrico o cuando es una posesión, y la mayoría de los casos, ¿qué creen que es? Psiquiátrico. Enfermedad psiquiátrica. Psiquiátrico. Enfermedad psiquiátrica. Bueno, algo parecido que ya más o menos nos empezaste a decir, te iba yo a preguntar, ¿sí? Que cómo identificar, porque justamente ahí sale un poquito de los temas no tanto de una posesión, pero sí de una casa que manejara energías negativas, por decirlo de alguna manera. Que mencionábamos ya cosas que tú dijiste, la presencia de plagas, olores desagradables, frío, Bajas de temperatura. las bajas de temperatura, humedad. Sí. Como que otras cosas pudiéramos reconocer en un lugar
que requiere Es que hay de que mucha, hay... tienes razón, hay mucha diferencia entre una casa embrujada, una casa fantasmal y Ah, una ok, casa endemoniada. Ah, Son ok. cosas diferentes, ok, ¿sí? Una casa embrujada es donde gente que llega, gente que le va del nabo, del nabo. Se tiene que cambiar de casa, de sí, plano, ¿sí? Una casa con fantasmas, pues simple y sencillamente hay que hacer una limpia en la casa y ya. Ujú. Ajá, para mandar a estos espíritus a la luz y que les vaya bien, porque el habitante de la casa, lo murió en la en la conquista, propiedad, y el pobre español, esta hacienda ya no es de él, sorry, español, ya vete a la luz, ¿no? ¿Ok? Ujú. sí, Pero es cuando una casa es poseída, que es muy poco probable que objetos o casas tengan posesión, porque son objetos inorgánicos. Generalmente la energía demoníaca, que no son los demonios, sino son los gusanos que se pegan de los demonios, que son los que se le pegan a la gente. Generalmente estos gusanos, estas larvas demoníacas, se pegan a seres vivos Ok. y no a cualquiera. No todos somos imanes de estos gusanos ujú. demoníacos. Tienen que tener características muy específicas, aun si son menores de edad. Justamente esa era una de mis preguntas. ¿Qué características puede tener una persona que se Sí, le que es, mete una entidad demoníaca? ajá, Ah, es que eso que si o sea, si es a cualquier persona, se escoge, lo escoge, o sea, esas identidades, o tú lo buscas, o no sé. tenemos características, ¿no? Son falta de fe, Ujú. falta de amor y soberbia. Ok. Puede ser que tú tengas falta de amor, Ajá. pero no eres soberbio. Puede ser que pierdas la fe, pero hay amor. Ujú. Tienes que tener las tres cosas para que esos bichos se peguen a ti, Ok. ¿sí? Solamente así, solamente así. Ajá, Ahora, regresando al punto de las posesiones, porque sí. ya me dejaste picado. Ajá. Con la serpenteada, Sí, este, generalmente puede ser como vemos en las películas, que a lo mejor ya una persona que ya está completamente poseída ya esté con el cambio en su tono de voz, que ya nos hablen en latín, que leviten, que ya lo de levitar pues ya te la voy creyendo con la serpenteada, pero si es tal cual como lo también, pintan en las películas. mira, por ejemplo, a mí me tocó un caso de un señor eh, que él, fui a verle, estaba poseído, mm, eh, y resultó que entro yo a la recámara, estaba amarrado el señor en su cama, ¿sí? Estaba amarrado y de repente se paró el señor así, ¿sí? Y me dice, ¿qué haces aquí? ¿No? Ujú. Y le dije, no, pues tú, ¿qué haces aquí? Pues aquí este es mi planeta, man, ¿sí? Sí. Esta es mi casa, ¿sí? ¿Tú qué haces aquí? Y empieza ¡ay! Con su show, porque Ujú. les encanta hacer show, es show, no es real, es show para amedrentarte, es como un narco, como un delincuente, como un ratero, te amedrentan para espantarte, para dominarte, ¿no? Y entonces el tipo se desprende de las amarres y empieza a caminar en la pared como si fuera el hombre araña. No, yo dije, mira qué padre show. No, dije, a ver a qué hora se cae el pobre tipo, pobrecito, porque la cosa que trae ahí adentro, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces yo le digo, primera llamada, compadre. ¡Ah! Segunda llamada, compadre. ¡Ah! Tercera llamada, ángeles vayan. Y ya, ellos hacen su trabajo, ¿no?
Pero sí es impactante, sí, ver cómo la persona se camina en la pared, se retuercen, eh, sí, realmente es increíble la energía que puedan llegar a tener, pero también los enfermos psiquiátricos lo tienen. La única diferencia es los fenómenos alrededor de la persona que está teniendo estos exabruptos. ¿Sí? Ok. Es diferente, Sí, claro. es muy diferente. Sí, por ejemplo, una ocasión me tocó estar en una casa donde de la nada se agrietó la pared con unas grietotas, así como si fuera el temblor del 2017, unas grietotas, y de las grietas empezaron a salir cucarachas de estas grandototas voladoras. Nomás me pasaban por aquí, por la cara, por el cuerpo. No, no, eso sí era asqueroso, ¿no? Era asqueroso, pero cientos y cientos y cientos y cientos de cucarachas. Si te fijas, eso poco ocurriría en un En un psiquiátrico. psiquiátrico, exacto. Ok. ¿Y las plagas a qué tipo de casas se asocian entonces? Pues pueden ser casas, también cuando están casas fantasmales pueden llegar a ocurrir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu depende, por ejemplo, hay fantasmitas, en la mayoría de los fantasmitas pues, son gente que se quedó atorada. Gente que se quedó atorada, pues, y la gente le da, ay, me da miedo. Oye, ¿cómo te va a dar miedo? El pobre tipo está sufriendo, man. ¿Qué es que gime? Pues, ¿cómo no va a gemir? Pues está del nabo, o sea, nadie lo ve, nadie lo pela, tiene hambre, no puede comer, no puede agarrar su casa, está del, ¿sí? Entonces, lo único que hace uno es darle luz. Pero lo que pasa es que luego hay algunos fantasmitas que tienen olor, porque fueron muertos y están fétidos en algún lugar, en algún barranco, sus cuerpos, y entonces los fantasmitas llegan a emitir cierto olorcillo, pero es olor a muerto. Es muy, muy peculiar el olor a muerto, el olor a un demonio. Dice, huelen a azufre. Pues ojalá olieran a azufre, por lo menos es un azufre. No, es mucho más repulsivo. El olor es algo que no conoces, algo que no existe. Es un olor totalmente desagradable, pero no existe. No sé si, yo sé que estoy diciendo algo raro, pero no existe. O sea, Ni no, en la basura, ¿eh? no es que la casa a veces no es que la casa tenga esa, que esté, o sea, poseída, embrujada, sino Es raro. sino que es el fantasma, como tú lo dices, que es lo que lo trae dependiendo de cómo haya sido su suceso. Sí, su deceso, Su como haya deceso, sido, ok. ajá, a veces depende. Por ejemplo, en una casa había una pared que la quitaron, la volvieron a poner, le tapaban con cemento, la pintaban, lavaban, ponían ácido y siempre la pared salían larvas, siempre. Era increíble, tiraron el muro, volvieron a hacer el muro, se volvía a llenar de larvas. Era increíble. ¿Qué pasó ahí? Ahí falleció una persona y se descompuso. Ah, ok. Fíjate nada más. Sí. Se tuvo que hacer todo un proceso para que el espíritu, el alma de esta persona descansara. Y santo remedio. Ajá. Le repito, las casas y los objetos es muy raro que lleguen a ser posesiones demoníacas. Los objetos. Ajá. ¿Llega a haber casos? Sí. Muy poco frecuentes, sí. Sí. Qué padre estos temas, ¿no? Sí, ¿A poco no, no es son Bastante. padrísimo. Oye, nosotros que somos ignorantes en todo este medio de que cómo podemos ayudar nosotros si llegamos a sentir así como ayudar a trascender a otro ser, a la luz, al cielo, ¿cómo Mira, lo yo les podríamos ayudando? recomiendo que llamen siempre a personas que trabajamos con ello. Ok, Sí, yo sé a los que la mamá expertos, de la sí, sí, la mamá de casa, la mamá o la abuelita o el señor se mete a un tutorial y es que en el tutorial, en el TikTok ajá, dice que esto, que sí se puede hacer, claro,
pero a veces solamente revolvemos la nata del atole. Ok. Sí. Porque los seres humanos no todo mundo sabe abrir o cerrar puertas dimensionales. O te ponen lo más básico. Pero ya si te cambian tantito la jugadita, pues Sí. ¿y ahora qué hago? Y nada más estás haciendo enojar más a lo que esté por ahí. A mí me pasó cuando yo aprendí a cambiar pañales, ¿no? Cuando estaba embarazada, tomé un curso para aprender a cambiar pañales al peque, ¿no? Y ay, te dan un muñeco, cambias el pañal y ya soy experta en cambiar pañales. Ajá. Y cuando tienes al crío, está el crío ahí, de repente hace pipí y tú en la cara. Sí. O el bebé se te voltea y tú, Sí, claro. ¿sí? O sea, son cosas que no prevés. Ajá. Ajá, porque en un tutorial no te lo va a decir. Ajá, pero yo considero que sí, lo que se puede hacer mucho, obviamente son oraciones, decretos, mantras, poner una velita, poner un vaso de agua, poner harina, representación y pedir a la creencia que tú tengas que se lleve a esa persona para que descanse en paz y no esté sufriendo, así como la película de Beetlejuice, donde llegan a casa de unos fantasmas y los pobres fantasmas, ¿qué hacen esta gente en mi casa, no? Ujú. Ajá, eso es lo que más común se hace. Ajá, pero hay casos donde el fantasma dice, ¿y por qué me voy a ir? Si esta es mi casa. Claro. O, ¿por qué me voy a ir? Si a mí un brujo santero me prometió que si yo me le montaba a me iban a liberar, Claro. ¿no? Entonces ya te saca, Sí, claro. te cambia la jugada y te quedas así como que, ups, y tú, ups, y luego se puede poner peor la cosa. Ajá. Una última pregunta personal de Sí, de la parte, eh, no de demonología, pero sí de la parte oscura de este cuento. ¿Sí? sí, Antes, porque sí, también tengo curiosidad de preguntar sobre ángeles. En esta parte, bueno, yo tengo el entendido y quisiera que tú me sacaras del error o me dijeras si es cierto. eh, en cuanto a los fantasmas de niños, sí. ¿realmente existen? ¿O si es como se cuenta de que no son niños, sino que son seres de bajo astral, por decirlo de alguna manera, que te quieren, como que se quieren pegar a uno? Y para Sí, convencerte y que los hay mantengas. hay fantasmas infantiles, sí hay casos donde los peques no alcanzan a irse a la luz, y sí, al igual que los adultos, exactamente igual, pero también llega a haber algunos espíritus que les llaman chocarreros, espíritus, plasmas, ectoplasmas, Ujú. ectoplasmosis, bichos, incubos, écubos, sécubos, homúnculos, ajá, que toman la forma de un peque para que tú digas, ay, nene, ¿cómo estás? Y al rato, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo. Ellos necesitan hacer show. Que la gente dice, no, ese show, hay que tenerle cuidado. Si le tienes miedo, pues ya tuvo que caíste en el show. Ujú. ¿Sí? Es como, perdón, que vuelva. Es como los políticos, ¿no? Los políticos hechizan, envuelven, seducen, convencen y la gente se lo cree y pelean por defender a su político. Ya lo vemos en el mundo, ¿no? Que en Rusia, que en Estados Unidos, que Ujú. en Bukele, que donde sea. O sea, sí, y es lo mismo, son shows. Lo que la situación es que la gente se lo cree, es lo mismo que pasa con los espíritus que luego llegan a suceder, o luego ponen cara de tu abuelita, a veces es la abuelita, se me apareció la abuelita, pues sí, pero la abuelita estaba como rara. Sí, No era mi abuelita, no es era correcto. mi abuelita era tejía y me daba besitos, ¿no? Sí, claro. Ajá. ¿Quieres preguntar algo más de esa parte? No. No. Ahora yo quisiera preguntarte la otra parte de la moneda, la parte bonita, hermosa. Eh, ¿Nos pudieras contar alguna experiencia un poquito más, eh,
íntima tal vez, o más visual con un ángel? Ahí sí te podría contar una cantidad de experiencias que he tenido con ángeles maravillosas que el ser humano le llamaría milagro. Ujú. Pero ese no es el chiste. El trabajo con ángeles es un trabajo de sabiduría. Sí. Recuerdo mucho una historia donde había una chica que estaba llorando, ¿no? Y pues yo estaba al lado de esta chica consolándola, había fallecido su abuelito, para ellas era pues como su padre, porque ella era hija de mamá soltera, y el abuelito toma en la parte de padre, era la figura paterna que ella tenía. Estaba desolada llorando por el abuelito, y entonces un ángel se me acerca y me dice, ¿qué tiene? Ajá, porque luego los ángeles son muy inocentes, Ok. ¿sí? Son muy inocentes, y me dice, ¿qué tiene? Le digo, pues, ¿qué no estás viendo, mano? Pues está llorando porque se murió el abuelito. Y me dice, no, el abuelito está vivo, está aquí conmigo. Le dije, sí, compadre, pero tú lo ves. Esta chica no ve al abuelito. Y me dice el ángel, o sea que ustedes solamente creen en lo que ven. Le dije, sí, solamente creemos en lo que vemos. Y dice, mentira, porque esa misma chica ve que su marido no la quiere y no lo cree. Y yo me quedé así como... Yo ya no tuve palabras para decir nada. Entonces creo que esas enseñanzas constantes son las que los ángeles nos dicen. Wow. Oh, sí. No inventes. Eso. Ay, se me hizo hasta un nudo en la garganta. Sí, Qué bonito. sí. Pues me quedé sin Sí. palabras. Ay, es que en cuanto a Los Ángeles, digo, ya me han dicho que en este caso que siempre nos acompañan, que nos dan señales muy, ajá, para ti pudieran ser muy evidentes, ¿no? Para las personas que no estamos acostumbradas nos cuesta mucho más trabajo percatarnos. Por ejemplo, Ari siempre me ha dicho, ¿no? Que de las señales, las señales, las señales. Yo soy más renuente a eso. Claro, Yo soy más de, o sea, yo no me voy a guiar nada más porque se nubló, nada más porque se nubló yo no voy a salir, no, yo voy a salir. Ajá. claro, Este, claro. o si algo siento de que, ay, como que me da tentación el no querer manejar el carro hoy. Tengo que hacerlo, digo yo. Y está Ajá. bien, es una decisión, claro. Ajá. ¿Cómo saber identificar que realmente no lo debo de hacer? Es nada más así de seguir Lo el vas a hacer, instinto. lo vas a hacer. ¿Sí? O sea, ¿cómo identificar, por ejemplo, estas personas que en Torres Gemelas, ¿no? Tenemos casos de personas que dijeron, yo soy muy puntual. Ajá. Era un ejecutivo, un alto ejecutivo en un corporativo. Ese día, no sé por qué, algo me dijo, no salgas. Esa persona le hizo caso a su no sé qué. ¿Ok? Pero hay personas que te entiendo, como tú y yo, que somos rebeldes. Sí. Y algo nos dice, no vayas. Ah, voy. Y dicen, ahora voy. Y pagas la consecuencia. Pero por lo menos lo decidiste. ¿Sí? Y lo viviste. De todos modos lo ibas a vivir. De alguna o de otra manera, la experiencia, aun si es una experiencia muy cruenta, un asalto, que te rompes la crisma en la escalera, ese tipo de cosas, las viviste. Si es necesario que vivas la experiencia, vívela. Ujú. Vívela. Sí, aún si te fracturas el frontispicio, el occipucio o lo que sea, órale, lo viviste. Y tal vez puedas decir, algo me dijo que no fuera. Ajá. Va. De todos modos, señales o no señales, a veces les hacemos caso
a veces no les hacemos caso, o a veces decimos, aquí hay un foco rojo, pero voy, porque somos la aventura, vive la aventura. Hay una cosa que tiene el ser humano que se llama libre albedrío, que es muy polémico ese tema, muy polémico, ¿no? Pero pues va, si tú quieres decidirlo, decídelo. Pero Sí. de que hubo la señal, hubo la señal. Y los ángeles te lo respetan. Ah, claro. Claro, no, no es como tú decías de que, ay, ¿por qué no me salvó mi ángel, no? Que si era de la guardia. No, perdóname, pero si tú estás haciendo algo que pues él va a permitir que pase porque está respetando tu libre albedrío, que es como una enseñanza. Si te toca vivir esa experiencia, no se mete, a menos que no te toque. Ok, Y solamente un ángel lo sabe. ¿Cómo sé si me toca o no me toca? Pues cuando te salvaste, mano, ok. no te toca. O que te partiste el queso cañón, pues tienes el hocico roto, pues ni modo me tocaba el hocico roto. Ni modo. ¿Sí? ¿De qué depende que te toque o no te toque? Es que algo está escrito. Algo está escrito que se le llama registro akáshico. Está escrito. Y entonces de ti depende que lo hagas o no lo hagas. De ti depende. Pero está escrito que te vas a romper la crisma. Está escrito. ¿Por qué? Tú lo escribiste. ¿Por qué? Pues porque en otra ocasión tú le rompiste la crisma al vecino. ¿Ok? Ahora te toca a ti. Ajá, vale. Ok. Pero de ti depende que lo vivas o no. Siempre letras chiquitas en todo contrato. Eso es una trampa terrible del universo, Sí. ¿no? Terrible, es una trampotota. Es una Matrix terrible. Bueno, en mi caso, a mí me ha funcionado muchísimo porque no hemos caído en la victimez con mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene parálisis cerebral espástica. Y él algún día me dijo que por qué él, ¿no? Que por qué le había tocado esa condición. Y le dije, yo sí creo mucho en eso de las vidas pasadas. Le dije, pues yo no sé si en tu otra vida tú fuiste mala onda con alguien así y en esta vida te toca pagarla. O no. O lo decidí. En las vidas hay experiencias, ¿sí? Okay. Y a veces los espíritus decimos, no he vivido esa experiencia. Quiero vivirla. No sé qué se siente. Ok. No sé qué se siente vivir una experiencia de amar a los demás a pesar de mi condición. Ok. Ajá. Y no sé, no he vivido esa experiencia. ¿Estás dispuesto? Sí, seguro, sí. Y te sientes muy Juan Camaney. No es que estés pagando necesariamente que haya sido malo. Ok. No. Aunque quién sabe cómo les vaya a ir a los narcos. Eso sí, yo no tengo la menor idea. Sí, yo no puedo entender cómo le va a ir a esas personas que han cavado fosas clandestinas en algún lugar y meten 500 osamentas. No me lo puedo imaginar. ¿Cómo no te puedes imaginar qué pudo haber pasado con Hitler para pagar 6 millones de vidas o más? O sea, no lo sabemos, ¿sí? A lo mejor no hicimos nada malo. A lo mejor es porque pareciera castigo. Que pareciera que hay un Big Brother que nos está apuñalando como un infierno. Pero no es que al final no es como castigo, sino al final es como experiencias. Una experiencia y aparte estás pagando tus mismas acciones que tú elegiste. O sea, no es porque Dios vino y te castigó. Son experiencias. Cuando una persona está viviendo una situación grave, fuerte, y le dices, es que a lo mejor en otra vida, quién sabe qué habrás hecho. Ajá. Entonces es como decir, ¿y que no existe el perdón? Ok. Que no existe el tener puntos a mi favor. Son experiencias. Son experiencias. Tú puedes elegir vivir esa experiencia. A ver, esa experiencia que estás viviendo, ¿cuánto te va a durar esa experiencia? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? ¿100 años? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Es solo una experiencia. Fuerte, muy fuerte, dolorosa,
pero es experiencia. Cuando llegues allá, vas a decir, mano, estuvo dura la escuela. 100 años que viví esto. 40 años, 60, 80 años que viví esto. Pero ya estoy en casa, estoy bien y ya pasé ese examen. Ok. ¿Ok? Fui muy dura con mi hijo. Sí, Sí, es una experiencia. Qué experiencia. espíritus tan maravillosos y tan fuertes que deciden vivir esas experiencias. Wow, son los grandes maestros, grandes maestros. Honor a ellos. Pues ya para cerrar, ahora sí. Sohar, Ya No. se acabó, ya cállenla. No, no. Es que no sé, ya no sé qué más preguntarte. No sé, o sea, yo te puedo decir que muchas gracias por aceptar esta Al invitación. contrario. Gracias a Jazz, que a través de ella te conocimos. Gracias. Te puedo decir que aparte de compartir nuestro canal en personal, yo, Erika, me sacaste de muchas inconsciencias que tenía. Sí, es cierto, o sea, tiene que ser cuando tiene que ser, y llega el momento y la vida o Dios o como le llamen, te lo pone en el momento indicado cuando lo necesitas. Que sí es cierto que no todo es malo, o sea, no hay ni bueno ni malo, sino todo son experiencias. Alguien me decía que somos una partícula de Dios teniendo experiencias humanas. Sí. O sea, estamos en una escuela. Sí. Gracias por ser una gran maestra, gracias por compartir tu tiempo. Nos diste el regalo más bonito que uno puede dar, que es el tiempo, que no tiene precio, Gracias. no tiene nada. Gracias. Muchas gracias, que no sea la primera vez que... No, que sí sea la primera vez. Bueno, Que sí, no sea la última. que no sea la última, perdón, que no sea la última vez. Y pues... Gracias. Yo encantada. Las veces que requieran, yo encantada, con mucho gusto. Y Sohar, ¿dónde te podemos encontrar? En mis redes, bueno, aquí abajo está mi nombre de perfil, Hali Holly Sohar, ¿sí? Por Facebook. O en mi página también de Facebook se llama Angelicosidades. En Instagram también estoy como Hali Holly So, sin el har. Ok, y con mucho gusto ahí estoy en redes. Pues bueno, lo que se les ofrezca con todo amor y con todo gusto, ahí estoy. Sí, para que el público también se pueda acercar. Muchas gracias. Y no, los agradecidos somos nosotros. Fíjate que hoy fue una entrevista muy distinta a la que nosotros solemos hacer. Sí. Muy agradable. Gracias. Fue muy llena de conocimiento, de cosas que a lo mejor podemos ver, te decía al principio, de manera superficial. Ajá, y que tal vez para ti siga siendo superficial, para nosotros no lo fue. Sí. Okay. Pues estamos muy agradecidos por eso. Muchísimas gracias, bendiciones. Y muchas gracias. Todo aquel que necesite, con mucho amor, y que sepan, quien nos esté escuchando o quien nos esté viendo, que no estamos solos, que siempre estamos escuchados por la fuente creadora, que es amorosa, todopoderosa, y que si ahorita estás atravesando por un momento de oscuridad, créeme que al final de ese túnel hay salida, aunque parezca que no. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias, Sohar, y que feliz día de amor de la amistad. Bendiciones. Sí, gracias. Gracias a la comunidad de Sala Obscura por estar con nosotros, y recuerden que no todo lo que se ve, se escucha o se siente a veces tiene explicación. Les deseo que tengan una larga, abundante y bendecida vida. Nos vemos a la próxima. Bye. Chao. Chao. Segunda temporada.